Corría el año 2000 y tras el no apagón digital se puso en marcha la gestión de la Red Natura 2000. Al mismo tiempo que todos los ganaderos, gestores de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, fuese cual fuese su orientación productiva, adquiríamos el firme compromiso de registrar la cantidad de producción, el movimiento desde la granja hasta las fincas y la aplicación de estos productos en los parámetros indicados por la norma, pudiendo valorizar los restos orgánicos de las explotaciones ganaderas como fertilizante. Prejuicios aparte, tenemos que tratar de una forma eficaz y eficiente los subproductos que se generan y tratar de valorizarlos de la forma más sostenible para el medio ambiente. Se decide tratar estos productos como fertilizantes, siempre y cuando se produzca una correcta aplicación. Con esta iniciativa, desde el Grupo Parlamentario Popular, solicitamos el voto favorable de estas Cortes para que se convoquen las ayudas a la adquisición de maquinaria agrícola para el tratamiento de subproductos de origen animal, tales como purines o estiércoles, y para que se realicen campañas de información y asesoramiento. La gestión de purines recae en los ganaderos, que tienen que adaptar sus cubas, los que tienen que comprar las cubas nuevas con los nuevos sistemas de aplicación y los que tienen que pagarlo son los ganaderos. Hablamos de ganadería y de ganaderos y hablamos de velar por una buena gestión de una parte de nuestro medio ambiente. Finalizada la votación, 59 votos emitidos, 59 síes. Quedaría aprobado el punto número 3 por unanimidad. Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Pues lamentar que no haya salido el punto 1 y 2. Creo haber respondido a su pregunta porque donde quería quitar Podemos, le he dicho de dónde puede retraer el presupuesto. El Partido Popular, señor Puello, no sé si dónde se encuentra, señor Puello, el Partido Popular es un partido serio. Y si el Gobierno de España, y se lo comento también a la señora Guillén, no transcribe la normativa europea, que sepa que España puede ser multada con hasta un 3% del total de los presupuestos de la PAC. Entonces, más responsabilidad y menos demagogia. Retrajimos 8 millones de euros del presupuesto para apoyar la ganadería extensiva, para apoyar al porcino y para apoyar a los sectores que estamos reivindicando desde el principio de legislatura. Gracias, presidenta. Gracias, señor Navarro.